buenos guías para llegar a la cumbre. Hace 500 años los libros eran todavía tan escasos que el obispo de Winchester en Inglaterra tenía solamente 17 en su biblioteca. Cuando necesitó una Biblia, tuvo que pedirla prestada al convento de Saint-Saëns y depositar una fuerte fianza como garantía de que la devolvería pronto y en buen estado. En el siglo XVII, el filósofo Baruch Spinoza poseía menos de 70 volúmenes y en el siglo XVIII el filósofo alemán Immanuel Kant consiguió reunir 300. Hoy, sin embargo, asistimos a una auténtica invasión literaria e informativa escrita. Y el libro y el periódico virtuales, palabra escrita al fin y a la postre, aunque sin el soporte físico del papel, dicen que llegarán incluso a tener una mayor presencia en nuestras vidas que en su formato tradicional. Addison decía que un buen libro es un legado precioso que hace el autor a la humanidad, y el Papa Clemente XVI declaró que todo buen libro es patrimonio de la humanidad. Un buen libro es el mejor y más perdurable fruto que un ser humano puede dejar en su fugaz paso por la tierra. Bien decía el aforismo oriental: no hay hombre bueno y grande que no haya criado a un hijo, plantado un árbol y transmitido sus ideas a la posteridad escribiendo un libro, que es algo así como su testamento mismo. Isaac Newton, el científico más grande de todos los tiempos, según Isaac Asimov, conocido sobre todo como el descubridor de la ley de la gravitación universal, era un gran lector y un profundo y ferviente estudioso del libro de los libros. De hecho, escribió muchas más páginas comentando las profecías bíblicas que sobre física y matemáticas. Según su epitafio, el cielo le abrió sus secretos. Pues bien, Newton estuvo como herido, enfermo y ausente durante 3 meses, después que un incendio hubiera destruido su biblioteca. El amor a los buenos libros inspiró a Cánovas del Castillo, quien por ser pobre tuvo que dejar la escuela muy pronto a convertirse en gran político, tribuno y escritor, poseedor de una cultura universal muy poco común. Amaba los libros tanto y tan profundamente que atesoraba en su biblioteca como auténticas joyas 35,000 volúmenes. Hoy padecemos una inundación de palabras escritas, libros, revistas, periódicos, folletos, manuales, mensajes e información a través de Internet. Aguas impetuosas e imparables que fácilmente nos pueden arrastrar. ¿Qué hacer con tanto que leer? ¿Cómo elegir entre tantas posibilidades? Para que la inundación no nos arrastre, nos golpee y nos ahogue, es necesario elegir con buen sentido, ya que pocas cosas tienen mayor potencia que los libros para el bien o para el mal. Solo hay 2 tipos de libros. John Ruskin decía que solo hay 2 clases de libros: los libros del momento y los libros de todos los tiempos. Por supuesto, los viejos libros han resistido el paso del tiempo por sus indiscutibles méritos. Como dice el antiguo refrán: buenos los libros viejos, pues solo los buenos llegan a viejos. Pero ¿acaso puede alguien clasificar los libros como buenos y malos? ¿No son todos dignos de análisis para elegir los que más convienen? El consejo del apóstol San Pablo era: sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno. Eso sigue vigente en este asunto. No obstante, pocas veces vale la pena dedicar tiempo a esos libros de los cuales decía un sabio maestro: lo malo
es que tienen algunas cosas buenas. Remover en un lodazal en busca de unas pocas frutas caídas del árbol de la ciencia y la sabiduría nos puede dejar muy sucios para incluso finalmente encontrar que la atractiva fruta estaba contaminada y resulta incomestible. Aproximadamente a cierta literatura, como la pornografía o la que exalta la violencia, cuyo propósito no es más que excitar nuestras bajas pasiones, puede provocar una adicción tan perniciosa como las drogas. ¿Para qué andar buscando donde ya se sabe que nada limpio se puede hallar? ¿Por qué detenerse en migajas contaminadas y contaminantes cuando a nuestro alcance se halla todo el fascinante mundo de la gran literatura, del arte, de la filosofía, de la espiritualidad y de la ciencia? Es necesario seleccionar bien lo que leemos. Con toda razón decía Séneca, no es preciso tener muchos libros, sino tener los buenos. Un buen libro es el mejor amigo que nunca nos engaña, siempre presto a ofrecernos sus sabios y desinteresados consejos. La elección de nuestros libros será, ni más ni menos, la elección de amigos, compañeros y guías para la vida. Emerson dijo que cuando hallemos a alguien de verdadero talento y elevada espiritualidad, preguntémosle qué libros lee, porque una persona es ella, más los libros que lee. Y el mismo Emerson dijo, en muchas ocasiones la lectura de un libro ha hecho la fortuna de alguien, decidiendo el curso de su vida. La lectura de un libro siempre nos influye y de manera inconsciente modifica nuestra conducta. Es lo que escribió de manera muy original Ockmandino en sus conocidas obras El vendedor más grande y El secreto más grande del mundo. Primero leeré las palabras en silencio cuando me levante por la mañana. Luego leeré las palabras en silencio después de haber participado de la comida del mediodía. Finalmente leeré las palabras de nuevo antes de acostarme al finalizar el día. Y aún más importante, en esta oportunidad leeré las palabras en voz alta. Al día siguiente repetiré este procedimiento y continuaré de esta manera durante 30 días. Luego empezaré el siguiente pergamino y repetiré este procedimiento durante otros 30 días. Continuaré en esta misma forma hasta que haya vivido con cada uno de los pergaminos durante 30 días y mi lectura diaria se haya convertido en un hábito. Al repetir diariamente las palabras, se convertirán pronto en parte integral de mi mente. Mi vigor aumentará, mi entusiasmo se acrecentará, mi deseo de enfrentarme con el mundo dominará a todos los temores que antes me asaltaban al amanecer. Finalmente descubriré que reacciono ante todas las situaciones que me confrontaban como los pergaminos me ordenaron que reaccionara. Por eso Goethe decía, dime qué libros lees y te diré quién eres. Los buenos libros nos conducen por la senda que lleva a la excelencia moral y espiritual. Un buen libro equivale a llevar un jardín en el bolsillo. En el momento menos pensado brotarán los frutos y en esto, más que en otros asuntos, se aplica la declaración de Jesús: por sus frutos los conoceréis. Arthur Kavanagh no tenía brazos ni piernas. La mayoría de nosotros consideraría esto una barrera insuperable, pero él decidió que se elevaría desde su difícil condición hasta las más elevadas cumbres.
Se convirtió en un lector selectivo y cuidadoso. Día tras día iba adquiriendo los conocimientos que le iban a ser necesarios cuando ocupara su puesto en el Parlamento británico. Nadie se lo tomaba en serio, pues consideraban descabellada su pretensión. Pero Arthur había leído historia y biografías. Sabía que la dedicación, el esfuerzo y la constancia podían compensar sus tremendas limitaciones. Así que continuó cultivando su mente, leyendo y estudiando buenos libros. Cuando la excesiva dedicación a la lectura comenzó a minar su salud, se hizo deportista. Atado a una montura especial, se convirtió en uno de los mejores jinetes de Irlanda. Cuando cabalgar se convirtió en tediosa rutina, asió las riendas entre los dientes y con los muñones de brazos que tenía tomó una escopeta y se fue de cacería. Llegó a ser tan buen tirador que años después se hizo famoso por su valor y serenidad. En la cacería de tigres, que por aquel entonces infestaban las selvas de la India, la pesca era su deporte favorito y se hacía a la mar manejando él solo su bote de vela. Aprendió a dibujar y a escribir con excelente caligrafía, sujetando la pluma con los dientes. Con la ayuda de varios aparatos ortopédicos para suplir sus limitaciones físicas, se las arregló para viajar por Egipto, Persia, la India y el Asia Menor. Mientras tanto, seguía leyendo y pensando, preparándose para el momento en que entraría al Parlamento. Y logró su propósito. Era inevitable. ¿Quién puede impedir que una persona resuelta alcance el puesto que solo ella está preparada para ocupar? En 1866, a la edad de 35 años, entró a la Cámara de los Comunes como representante del condado de Wexford. Más tarde representó a su propio condado durante 12 años consecutivos. Una vez más podemos comprobar que verdaderamente la mente es la auténtica medida del ser humano. Mucho se ha dicho y escrito acerca del éxito en la vida. Ahora bien, si miras a tu alrededor con atención, verás que quienes desempeñan con verdadero éxito su tarea hoy tienen esperanzas para el porvenir e intuimos que su vida dejará una estela digna de ser seguida. Te darás cuenta de que siempre están leyendo buenos libros. La mente se desarrolla y se fortalece pensando, y la lectura es fuente óptima de los mejores pensamientos. Lee pues, no por obligación ni por aparentar, sino por esa sed del espíritu que solo se puede saciar en el goce del verdadero conocimiento del mundo y de uno mismo. Este deleite restaura las energías al corazón cansado y le comunica nuevo vigor que lo hace más fuerte para soportar los sinsabores de la vida y más fértil para producir una rica cosecha de valor, alegría y amor. Muchos de los personajes ilustres del mundo alcanzaron la excelencia intelectual sin haber ingresado en la universidad e incluso sin haber ido a la escuela. Sus maestros fueron los que viven en los libros. Con frecuencia hicieron grandes sacrificios y se sometieron a dura disciplina y esfuerzos tremendos para entender a sus silenciosos instructores. Pero al final demostraron igual capacidad, y a veces más, que quienes se habían sentado a los pies de sabios maestros en el aula. Herbert Hoover, aquel gran presidente norteamericano, decía que una persona culta y preparada es simplemente la que sabe dónde ir a buscar información. Y ya entrados en el siglo XXI, cuando Internet pone a nuestro alcance
un inconmensurable torrente de información escrita, quizás habría que añadir y sabe seleccionar. Así que la próxima vez que veas y oigas a alguien que te asombre por la profundidad de sus pensamientos, por la amplitud de su erudición y por la sabiduría de sus palabras, no pienses que es una computadora ambulante. Lo que marca la diferencia es que su mente está bien educada y organizada. La lectura es el mejor camino que conduce a la excelencia intelectual y espiritual. Leer es ejercitar el espíritu y crear esquemas mentales de orden y disciplina de pensamiento. Como en otras artes, en el arte de leer también hay varios grados de eficiencia. Henry Van Dyke dice que hay 3 tipos de lectores que a grandes rasgos son estos. Número 1, el lector simple, que no es más que un simple lector. Lee sin ningún propósito particular. Es fácil presa de la propaganda comercial y su opinión se forma a base de bestsellers. Número 2, el lector que desea aprender y que considera valiosos los libros por el mérito, la exactitud y la utilidad de la información que contienen. Su principal propósito es obtener una cada vez mayor y mejor comprensión de los hechos. Y número 3, el lector fino e inteligente, que accede a los libros como medio para purificar su gusto, para profundizar sus sentimientos, para ampliar sus simpatías y para aumentar su gozo en la vida. Ama la literatura porque es la más humana de las artes. Espero que seas un lector fino e inteligente, pero si no lo eres, puedes llegar a serlo. La capacidad para leer con provecho los buenos libros no es un don natural, sino que se puede adquirir. La lectura es la primera fuente de ideas y de pensamientos constructivos, ya que las personas más felices son las que cultivan los más interesantes y hermosos pensamientos. Aprende, pues, a leer. Gladstone, aquel gran primer ministro británico, superados los 90 años y hasta el último día de su vida, siempre llevó un libro en la mano. Si alguien llegaba tarde a una cita o cuando algo le obligó a esperar, abría su libro y aprovechaba cada instante. A los 85 años, su mente estaba en la plenitud de la madurez y el equilibrio. Hasta el último día de su vida, la reina Isabel I de Inglaterra dedicó un tiempo definido cada día para leer. Su desarrollo intelectual y su cultura alcanzaron proporciones asombrosas, tanto que Bacon dijo una vez que si Plutarco viviera para escribir otra vez las vidas paralelas, no encontraría otra mujer que pudiera compararse con ella. La historia rebosa de ejemplos de quienes alcanzaron conocimiento, sabiduría y muchas veces éxito y fortuna, porque supieron aprovechar los ratos perdidos para leer buenos libros. El tiempo es la fortuna que se ha concedido a cada cual. Se le da a cada uno para usarlo como quiera. Decídete a dedicar al menos 30 minutos al día a la lectura. Es algo que hasta la persona más ocupada puede hacer. Después, mientras vas de camino o trabajas, medita en lo que leíste. Si haces esto, te asombrarás al ver todo lo que se puede hacer en los preciosos momentos libres que otros malgastan. Te asombrarás de la cantidad de libros que podrás leer y asimilar en un año. Y lo que es mejor, tus amigos e incluso tú mismo notarán que tus palabras y tu personalidad se agigantan.
Decíamos que la humanidad posee unos pocos libros cuya edad avanzada es garantía de su bondad, pero la humanidad necesita y reclama más que libros buenos, necesita más que conceptos, más que ideas. Las mujeres y los hombres posmodernos necesitan con la mayor de las urgencias un libro donde se planteen las preguntas que ni ella ni ellos siquiera logran plantearse, donde se da respuesta autorizada y fiable a los grandes interrogantes humanos. Esa necesidad es la que expresaba Arturo Capdevila, el gran polígrafo argentino, en estos versos. Debe haber un libro que diga las cosas que preciso yo, la palabra justa, clara, buena, que anhelando estoy. Todos los seres humanos necesitamos escuchar los mensajes del más allá, de la cuarta dimensión, la espiritualidad que nos deja satisfechos, seguros y sin temor del engaño, que nos incite a continuar en la búsqueda de la trascendentalidad. Quisiera hablarte de ese libro que Francisco Donoso Cortés, maestro de estilo y en su momento uno de los mejores prosistas de España, elogió en su discurso de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua. En el recinto de esa venerable institución académica, donde han hablado algunos de los mayores ingenios del idioma español, estetas de la lengua y maestros del buen decir, afirmó con elocuencia e inspiración rara vez alcanzadas: hay un libro a donde han ido a beber su divina inspiración todos los grandes poetas de las regiones occidentales del mundo, y en el cual han aprendido el secreto de levantar los corazones y de arrebatar las almas con sobrehumanas y misteriosas armonías. Este libro es la Biblia, el libro por excelencia, libro prodigioso, aquel que lo ve todo y que lo sabe todo, que sabe los pensamientos que se levantan en el corazón del hombre y los que están presentes en el corazón de Dios, que cuenta o predice todas las catástrofes de las gentes y en donde se encierran y atesoran todos los tesoros de la misericordia, todos los tesoros de la justicia y todos los tesoros de la venganza. Libro, en fin, que cuando los cielos se replieguen sobre sí mismos como un abanico gigantesco, y cuando la tierra padezca desmayos y el sol recoja su luz y se apaguen las estrellas, permanecerá él solo con Dios, porque es su eterna palabra, resonando eternamente en las alturas. No hay nada mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Sagradas Escrituras. Ningún libro es tan potente para elevar los pensamientos y para dar vigor a las facultades como las grandes y ennoblecedores ennoblecedores verdades de la Biblia. Si la palabra de Dios se estudiara como se debiera, los hombres tendrían una amplitud de pensamiento, una nobleza de carácter y una firmeza de propósitos raramente vistos en estos tiempos. Es necesario que tengas siempre presente que los buenos libros contienen los tesoros de la sabiduría de los siglos. La Santa Escritura contiene los tesoros de la sabiduría divina. Leer buenos libros es hacerse sabio para tener éxito en la vida. Leer el sagrado libro es hacerse sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. ¿Con cuánta razón decía el salmista: ¿cómo podrá llevar el joven una vida limpia? Viviendo de acuerdo con tu palabra. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti.